Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en los medios, y bueno, en todos lados. Y sí, estoy hablando de la exclusiva que todos esperaban. Amber Ercel responde a Kerem Bürsin. La verdad sobre las acusaciones. Sé que este tema ha generado mucha controversia, muchos rumores, especulaciones, y bueno, un montón de preguntas. Y hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en la situación, analizar lo que ha sucedido, y sobre todo, desentrañar lo que Amber Ercel ha dicho al respecto. Pero antes de empezar a analizar todo, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde siempre les traemos las últimas noticias, análisis y chismes de sus celebridades favoritas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Bueno, ya estamos listos para hablar de lo que nos compete, hablemos de Amber Ercel y Kerem Bürsin. Para ponerlos en contexto a aquellos que quizás no están tan familiarizados con la historia, Amber Ercel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla fue innegable, y eso no escapó a la vista del público. Pronto los rumores sobre un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, y eventualmente confirmaron su relación. Fueron la pareja del momento. Eran adorados por todos, su relación parecía perfecta, y bueno, todos soñábamos con ellos. Pero como suele suceder en Hollywood, y en Turquía también, al parecer, la historia de amor tuvo un final, y no precisamente feliz. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto y con más preguntas que respuestas. Y es que las razones detrás de la ruptura siempre han sido un misterio, y ahora, la situación se ha tornado mucho más complicada con acusaciones y declaraciones cruzadas. Desde entonces han surgido una serie de rumores y especulaciones sobre el motivo de la separación, y sobre la relación actual entre ambos. Los medios, las redes sociales, todos se han hecho eco de las supuestas tensiones. Y por si fuera poco, han surgido acusaciones, unas más graves que otras, que involucran a ambos actores. En este contexto, Amber Ercel ha permanecido relativamente en silencio, bueno, hasta ahora. En las últimas semanas, se han filtrado supuestas declaraciones, imágenes y vídeos que sugieren que Amber podría estar lista para hablar sobre lo sucedido. Y la espera ha terminado. Recientemente Amber Ercel ha concedido una entrevista exclusiva donde aborda directamente las acusaciones que se han hecho, y donde comparte su versión de los hechos. Y es lo que vamos a analizar a fondo en este vídeo. Un romance bajo el foco, recordando Love is in the Air, y el auge de Amber y Kerem ***. Antes de sumergirnos en las revelaciones de Amber, es crucial recordar el contexto que rodeó su relación con Kerem. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias internacionales, catapultando a Amber y Kerem a la fama global. La trama romántica, la química palpable entre los protagonistas y la ambientación idílica crearon un fenómeno que trascendió la pantalla. El impacto de la serie fue tal que los fans no tardaron en desear que el amor ficticio se materializara en la vida real. Los rumores de romance entre Amber y Kerem comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos, vídeos y apariciones públicas juntos. La confirmación de su relación fue celebrada por el público, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Eran jóvenes, talentosos, atractivos y, aparentemente, muy enamorados. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con publicaciones románticas, dedicatorias y muestras de cariño que cautivaban a sus seguidores. La euforia por Amber y Kerem era palpable. Eran invitados a eventos, protagonizaban campañas publicitarias y su nombre era sinónimo de éxito. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y cada movimiento de la pareja era seguido de cerca por los medios y los fans. Era un cuento de hadas moderno con dos jóvenes estrellas que se habían encontrado en el camino. *** La tormenta perfecta, rumores, especulaciones y la sombra de la separación ***. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. El shock fue generalizado. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, la que parecía destinada a durar para siempre, se separara?
Las razones detrás de la ruptura se mantuvieron en secreto, o al menos, fueron maquilladas con explicaciones vagas. Las apretadas agendas, las diferencias creativas y la dificultad de compaginar sus proyectos profesionales fueron las excusas oficiales. Pero los fans y los medios querían saber más. La separación abrió la puerta a un torbellino de rumores y especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las redes sociales se inundaron de teorías, algunas más descabelladas que otras. Se habló de terceras personas, de discusiones acaloradas, de traiciones y de incompatibilidades irreconciliables. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular acusaciones, algunas más graves que otras. Los medios y los influencers se dedicaron a analizar cada detalle, a buscar pistas y a especular sobre lo que realmente había sucedido. La imagen pública de Hande y Kerem, que antes era inmaculada, se vio empañada por la controversia. En medio de este caos mediático, Hande Erçel optó por el silencio. Se mantuvo alejada de los focos, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la polémica. Kerem Bürsin, por su parte, también optó por la cautela, limitándose a dar declaraciones ambiguas. ***, la espera termina, Hande Erçel rompe el silencio ***. La espera llegó a su fin. Hande Erçel, tras meses de silencio, decidió romperlo y concedió una entrevista exclusiva. En ella abordó directamente las acusaciones que se habían hecho y compartió su versión de los hechos. La entrevista, que fue concedida a una publicación de gran alcance y se viralizó rápidamente en redes sociales, supuso un punto de inflexión en la narrativa de la separación. La entrevista se convirtió en el evento del momento, con miles de fans y medios de comunicación analizando cada palabra de Hande. La expectación era máxima, y la actriz no defraudó. Con valentía y sinceridad, Hande se enfrentó a las preguntas más delicadas y respondió a las acusaciones que habían circulado durante meses. ***, desmintiendo rumores, la verdad sobre la infidelidad ***. Uno de los rumores más persistentes que rodearon la separación fue la supuesta infidelidad de Kerem. Los medios y las redes sociales mencionaron nombres de actrices, modelos y compañeras de trabajo que supuestamente habrían mantenido una relación con Kerem mientras él estaba con Hande. Hande, en su entrevista, negó rotundamente estas acusaciones. Afirmó que durante su relación, Kerem siempre fue una persona respetuosa y fiel. No hubo infidelidades ni por parte de él, ni por parte mía, declaró. Esta afirmación fue crucial, ya que desmentía una de las acusaciones más graves que se habían hecho contra Kerem y, por extensión, contra la propia Hande. Esta declaración no solo limpió la imagen de Kerem, sino que también demostró la postura de Hande de no lanzar acusaciones gratuitas ni entrar en juegos mediáticos. Su respuesta fue clara y concisa, sin entrar en detalles ni alimentar la controversia. ***, más allá de las agendas, la verdadera razón de la ruptura ***. La explicación oficial de la separación, como mencionamos anteriormente, se basó en las apretadas agendas de ambos y las diferencias en sus proyectos profesionales. Hande, en su entrevista, reconoció que estas circunstancias habían influido en la ruptura, pero afirmó que no fueron la causa principal. Según ella, las diferencias creativas y la incompatibilidad de sus agendas sí fueron un factor, pero no el motivo decisivo. Sí, nuestras agendas eran complicadas, pero no fue eso lo que nos separó, afirmó. Esta declaración insinuaba que había algo más, una razón más profunda, que había motivado la separación. ***, el corazón de la controversia, acusaciones de manipulación y control ***. Llegamos a la parte más interesante y polémica de la entrevista, las acusaciones de manipulación y control. Hande, sin mencionar nombres directamente, pero dejando entrever que se refería a Kerem, habló sobre una relación donde ella se sintió, en ciertos momentos, controlada y manipulada. Esta revelación fue la más impactante de la entrevista. Hande describió una dinámica en la que se sentía presionada para tomar decisiones que no eran de su agrado y donde su libertad de expresión y de tomar decisiones se veía limitada. Fue una acusación muy seria, que cambió por completo la perspectiva de la relación. Hande no especificó exactamente qué tipo de control se ejercía sobre ella, pero sí dejó claro que sintió presión para actuar de cierta manera, para encajar en un molde que no le era propio. Mencionó, por ejemplo, que se sentía obligada a ocultar ciertas amistades, a restringir su actividad en las redes sociales e incluso a tomar decisiones profesionales que no compartía.
Esta revelación contrastó con la imagen que se tenía de la relación. Desde afuera se veía una pareja que se complementaba, que se apoyaba. Sin embargo, al parecer, las cosas no eran tan perfectas. La declaración de Ande sugería que, detrás de la fachada de la pareja perfecta, había una dinámica de poder y control que afectó negativamente su relación. *** Reacciones cruzadas, el debate se enciende ***. Ante estas acusaciones, Kerem Bürsin aún no ha hecho declaraciones oficiales. Sus representantes emitieron un comunicado donde se limitaron a decir que respetaban la privacidad de Ande y que no harían ningún comentario sobre la entrevista. Sin embargo, en redes sociales, el debate se encendió. Algunos fans salieron en defensa de Kerem, argumentando que las declaraciones de Ande eran injustas y que se basaban en interpretaciones subjetivas. Otros, por otro lado, mostraron su apoyo a Ande y criticaron la actitud de Kerem. El debate fue intenso. Las opiniones se dividieron y los fans se enfrentaron en discusiones acaloradas. La entrevista de Ande dividió a la audiencia y generó una polarización en las redes sociales. *** Mirando hacia el futuro, cariño, respeto y nuevos comienzos ***. En la entrevista, Ande también habló sobre el futuro y sobre su relación actual con Kerem. Afirmó que a pesar de todo guarda un gran cariño y respeto por él. Que aunque la relación terminó, le desea lo mejor en su vida. Y que espera que algún día puedan llegar a tener una relación cordial y amistosa. Le deseo toda la felicidad del mundo, declaró Ande. Es una persona a la que le guardo cariño y respeto. Ande también enfatizó que a pesar de la tormenta, quería mirar hacia adelante y centrarse en su trabajo y en su felicidad personal. *** Enfoque en el trabajo y la felicidad, una nueva etapa ***. Además, Ande aprovechó la entrevista para hablar sobre su vida personal y sobre sus proyectos profesionales. Nos contó que estaba emocionada con sus nuevos proyectos y que estaba disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Se la veía muy animada, con una actitud positiva y muy enfocada en su carrera. Estoy muy contenta con los proyectos que tengo en marcha, afirmó Ande. Estoy disfrutando mucho de esta nueva etapa de mi vida. La entrevista fue un reflejo de su fortaleza y determinación. Ande mostró una actitud optimista y resiliente, demostrando que estaba lista para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. *** Conclusión, un capítulo cerrado, un nuevo comienzo ***. En resumen, Ande Erçel, en esta entrevista exclusiva, dio la cara. Respondió a las acusaciones, aclaró algunos puntos y reveló detalles inéditos sobre su relación con Kerem Bürsin. Si bien no entró en detalles específicos sobre las acusaciones de manipulación, sí dejó entrever que la relación no fue tan perfecta como parecía. La entrevista marcó un antes y un después en la historia de esta pareja. Desmintió rumores, aclaró malentendidos y reveló una dinámica de poder que nadie esperaba. Abrió un nuevo capítulo en la historia de Ande y Kerem, un capítulo donde la verdad, por fin, salió a la luz. La pregunta ahora es, ¿qué pasará después? ¿Cómo responderá Kerem Bürsin a estas declaraciones? ¿Cómo reaccionarán los fans? El tiempo lo dirá. ¿Qué opinan ustedes? Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con lo que dice Ande? ¿Creen que Kerem debería responder? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo.